Hola, bienvenidos a la presentación del software Crystal Maker. Mi nombre es Jessica Santiago. Iniciaremos esta presentación con una introducción. Hablaremos sobre el software, hablaremos también de los requerimientos técnicos que son necesarios en el proceso de instalación, cómo ocurre el proceso de instalación, cuál es el modelo matemático que maneja este software y posteriormente, después de todo eso, verificaremos el manejo del software. Trataremos de realizar la modelización de un silicato a distintos cambios de presión en una simulación. Revisaremos los campos de investigación que ha tenido este software a lo largo de su trayectoria, sus aplicaciones y revisaremos un poco sobre la bibliografía. Bueno, como introducción y hablando de las generalidades, es importante reconocer que Crystal Maker es un software realizado por Crystal Maker Trademark o Limitada. El sitio y las licencias están disponibles en su página crystalmaker.com. Fue creado por los doctores David y Shirley Palmer en 1994 para facilitar el acceso a la ciencia mediante la computación. Es un software de diseño, de visualización y de manipulación de cristales y de estructuras moleculares. Es una forma eficiente y fácil de usar para visualizar las estructuras cristalinas y moleculares y pues ya hablaremos un poco más sobre la descripción. Crystal Maker es un software que permite construir, manipular y animar todo tipo de estructuras cristalinas y moleculares. Además permite comprimir, exportar e importar estructuras en más de 25 formatos. Cuenta con una amplia base de datos y también permite, además de la manipulación de estructuras, su impresión en 3D y 4D. Como bien decíamos, fue diseñado por Crystal Maker Limitada de los doctores Palmer. Ellos actualmente se ubican en Beckbrook Science Park de la Universidad de Oxford en Oxfordshire, Inglaterra. Ellos han desarrollado 4 tipos de software para el estudio computacional de la cristalografía, con casi 9 versiones cada uno. El primero fue Crystal Maker, que cuenta ya con una 10ª versión para el año 2018. También existe Crystal Diffract, Crystal Single y Crystal Viewer. Estos son adquiridos mediante licencias, sin embargo es posible cuando se realiza la descarga utilizar la versión gratuita de prueba o demo. Como les decía, las licencias tienen distintos tipos de costos. Respecto a las licencias educativas es necesario cumplir con algunos requisitos que son estipulados y se presentan a solicitud de los desarrolladores. Ellos van a clasificar y aprobar los precios de acceso al software. En términos de las licencias estándar para las instituciones educativas, tenemos licencias que son perpetuas o licencias que son anuales. Estas licencias perpetuas en Crystal Maker, aquí tenemos los distintos tipos de software, en Crystal Maker, cuando son personales tienen un costo de 650 euros y alcanzan hasta los 1.300 euros cuando son en un grupo con 10 ordenadores. Las licencias que son anuales para un sitio pequeño cuestan desde 2.000 euros hasta 5.000 euros casi. También ellos cuentan con una versión impresa de la guía del usuario que pues también puede ser enviada y tiene con estos costos. Crystal Maker es un software que funciona solamente en 2 sistemas operativos. El primer sistema operativo es el Mac y el segundo es el Windows. Para Windows sirve desde Windows 7, Windows 8 y Windows 10 solamente. Como recomendación, los desarrolladores indican que es muy necesario actualizar los drivers de los gráficos de imagen y video y tener un único usuario activo para que sean guardadas las preferencias. Respecto al hardware, no pide mucho, simplemente que tenga 64 bits la pantalla y un NetFramework de 4.6. Ya respecto al software, revisaremos que necesita de una tarjeta de gráficos OpenGL de 3.3 en adelante y requiere un espacio de 1 GB en el disco y 4 GB de memoria RAM para que pueda andar bastante bien. Para la instalación simplemente accedemos a la página, vamos a revisar un poco la página por acá, crystalmaker.com. crystalmaker.com. Entraremos, esta es la página, tiene una interfaz muy sencilla. Podemos revisar aquí software y vemos las distintas plataformas que ellos tienen. Vamos a revisar Crystal Maker X y le vamos a dar descargar.
Aquí en la ventana de descarga nos da las dos opciones, si es para Mac o si es para Windows. Simplemente se revisa acá, se le da clic. Es importante, como les decía, revisar los requerimientos técnicos. Como ya cumplimos con ellos, simplemente se le da acá y se ejecuta el instalador. La instalación dura aproximadamente 10-15 minutos dependiendo del sistema y de los complementos que sean necesarios. Simplemente el programa de instalación es muy sencillo, solamente darle aceptar, descomprimir, aceptar e instalar. Le pedirá los permisos necesarios si son requeridos pues del usuario principal y no más. Es importante recordar también que el registro de la licencia le va a proveer al usuario el soporte técnico único y las actualizaciones. Este se realiza al instalar el software o, como veremos un poco más adelante, dando botón en el diálogo que aparece después de la instalación. El modelo matemático que utiliza Crystal Maker, como se trata de un programa de diseño de cristales y estructuras moleculares, los programas que son diseñados para modelación son programas de ab initio de química cuántica, diseñados para la modelación, y en cálculos de cristales y polímeros y moléculas. Sin embargo, como también realiza estructuras moleculares, posee una amplia base de datos que también utiliza el modelo semiempírico, pues cumple con funciones de la mecánica molecular. Crystal Maker utiliza un algoritmo inteligente para minimizar la energía de cualquier molécula, incluso un modelo que sea sencillo, bidimensional, simplemente un borrador que esté muy lejos de estar en equilibrio. No requiere ninguna entrada especial y no es necesario especificar cuál es el tipo de potenciales. Incluso puede girar, escalar la molécula durante el transcurso de la relajación. Esto significa que puede hacer cualquier tipo de simulación con las moléculas y con las estructuras cristalinas bajo la minimización de energía. Para minimizar la energía, pues existen dos modelos, dos formas de hacerlo. Una es una fundamental, que es el cálculo DTF, que es de teoría de densidad funcional, y la otra es el modelo de campo de fuerza. En el DTF se utiliza la ecuación de Schrödinger y en campo de fuerza se utilizan distintos potenciales para calcular, para minimizar la energía. Bueno, ya vamos a revisar un poco sobre el manejo del sistema. Vamos a entrar hacia la creación de un cristal, un silicato llamado la cristobalita. Entonces nos dirigiremos sencillamente hacia el software Crystal Maker, a la página principal. Nuestra página principal es la librería o la biblioteca, como queramos llamarle, donde nosotros vamos a encontrar pues distintas estructuras. En esta parte pues nosotros vamos a ver cuáles son las estructuras que podemos utilizar, estructuras en estéreo 3D, animaciones distintas, datos volumétricos, etc. En referencia tenemos materiales híbridos, orgánicos, inorgánicos, y como herramientas de enseñanza nosotros vamos a tener rayos atómicos, estructuras básicas, estructuras de elementos cristalinos y estructuras pues distintas. Además de eso tenemos una parte que es la parte temática. Nosotros vamos a encontrar distintas estructuras sobre materiales comunes como armas químicas, explosivos, narcóticos y minerales. Vamos a dirigirnos a crear una nueva estructura. Entonces le damos aquí archivo, nueva ventana. Esta nueva ventana inmediatamente nos manda hacia el video tutorial que es necesario para crearla, que también se encuentra en la página de Crystal Maker, pero pues como estamos haciendo este video, vamos a hacer nosotros el video tutorial. Vamos a entrar a la página principal. Aquí esta página nos está recordando que esta es la versión de prueba y que podemos comprar la licencia o que podemos desbloquearla con un código. Sin embargo, vamos a continuar con nuestra licencia. Como podemos ver, es una interfaz muy sencilla. Simplemente aquí nos presentan algunas de las herramientas y aquí nos van a presentar otras herramientas ya propias para el cristal que nosotros vayamos a crear. En este caso, como vamos a crear un cristal nuevo, le vamos a dar añadir nuevo cristal.
aquí nos envía directamente hacia las distintas características que nosotros debemos utilizar, que debemos colocar los datos respecto a, pues, a las características del cristal. Todas estas características las podemos encontrar en un manual de cristalografía o en las distintas páginas de internet. Yo por ejemplo encontré, como bien lo decía, a partir de este artículo que es llamado El comportamiento de la cristobalita a diferentes presiones, del American Mineralogist. Aquí se encuentran algunas de las características que son necesarias, para lo cual es importante leer este trabajo. Sin embargo, existen otras páginas que ya simplemente nos dan sencillamente los datos que vamos a necesitar. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos sobre la cristalografía de la cristobalita. Revisamos que es de sistema cristalino tetragonal. Entonces vamos a revisar nuestra plataforma y le damos buscar, opción tetragonal, y vamos a tomar los datos que ya tenemos seleccionados. Para la cristobalita necesitamos una estructura tetragonal 41212, que es esta. La seleccionamos y vamos a colocar las diferentes distancias entre los átomos. Entonces, para el átomo A podemos revisar aquí en esta página y vamos a tener una distancia de 4.9. Vamos a colocar por acá 4.9501, una distancia para el átomo C, que sería 6.876. Como les decía, pues los datos son tomados del manual. Luego seguimos. Aquí nos dice cuáles son los datos en las unidades asimétricas. Como se trata de un silicato, son solamente 2 átomos, silicio y oxígeno, necesitamos colocar otro átomo. Entonces, el primer átomo que nosotros vamos a utilizar es el del oxígeno. Vamos a llamar el del oxígeno O1. Y el del silicio le vamos a llamar Si1. Aquí también podemos cambiar el nombre, le podemos colocar oxígeno 1. Estas son las distancias que vamos a tener en los distintos ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Para el eje X, las distancias de nuevo tomadas desde el manual: 0.2371, 0.109. Es importante que no se coloquen comas sino puntos. Y 0.1809. Estos son los datos para el oxígeno, y los datos para el silicio son 0.302, 0.302 y 0 en Z. Ya con estos datos que tenemos acá, simplemente le damos OK y nos va a crear nuestro cristal de silicato. Entonces, como podemos observar, nosotros nos van a mostrar aquí que el oxígeno son las esferas de color rojo y el silicio son las esferas de color azul. En esta parte podemos colocar el nombre cristobalita. Nos dice qué tipo de estructura es, que es un cristal, que es un silicato, que nuestra fórmula es S5O8, que el espacio es, el tipo de cristal es P41212, que es pues un código de cristalografía, que el sistema es tetragonal, y nos indica de nuevo las unidades que acabamos de colocar en el sistema. Vamos a revisar esta herramienta de acá, que es el inspector de átomos. Aquí podemos cambiar la estructura, podemos hacerlo como bolitas como un poco más indefinidas. Vamos a colocarlas de esa manera. Las podemos colocar también totalmente en un tono. Aquí están un poco más opacas. Vamos a dejarlas en el color en el que está, en la forma en la que se encontraban. Vamos a cambiar el color a la del silicio y le vamos a colocar un tono rosado. Aquí podemos revisar el radio atómico para cada una de las estructuras y si tienen coordinación cuando se trata de complejos. Con esta herramienta podemos crear los enlaces. En esta parte nosotros le vamos a añadir las especificaciones del enlace o le damos autogenerar el enlace.
Cuando se generan los enlaces automáticos es importante revisar que son enlaces dados a partir de los algoritmos por el método DTF o por el método de campo de fuerza. Entonces tendremos que revisar si son correctos o si son incorrectos. Vamos a darle general solamente para revisarlo. Y aquí podemos revisar cómo quedan los enlaces. Se pueden también cambiar, estos son los distintos tipos en los que podemos utilizarlos. Si quiero yo ponerle punticos, si quiero colocarle linecitas, etcétera, etcétera. Podemos cambiarle también el color, colocarle un poco más negro, etcétera, etcétera. En esta parte, que son los diferentes planos, podemos indicar los planos que nosotros necesitemos, añadir planos nuevos, si se necesitan de esa manera, en la manera en la que se necesitan. Esto depende obviamente de la estructura cristalina. Vamos a deshacer. Simplemente el control Z para deshacer. Y aquí estos son los datos volumétricos. También es posible añadir la porosidad, la densidad de electrones e importar algunos otros datos. La celda unitaria. Aquí podemos revisar la celda unitaria y podemos observar que cuando movemos esta estructura está dentro de una estructura tetragonal. Se ubica entre los vértices de una estructura tetragonal. Podemos cambiar un poco el color, enfatizarlo, hacer un diseño bastante bonito. Podemos añadir un poco de color, de las caras del color. Se puede aumentar, se puede disminuir, etcétera, etcétera. Y esta herramienta me permite cambiar un poco el color del fondo. No cargo bien, pero simplemente podemos revisar un poco el color del fondo. Creo que el color que nos va a brindar un poco más de diseño es este azul. Y ya, finalmente aquí tenemos el inspector, que es esta parte de las herramientas que acabamos de utilizar. Vamos a mostrar un poco sobre las herramientas de modelado. Vamos a tomar un poquito esta barra, colocarla un poco más arriba. Como pueden ver acá, esta es la herramienta que me permite rotar la estructura, verificar que la estructura quedó bien hecha. Esta estructura, que es una flecha, me permite tomar los distintos átomos y verificar las distancias interatómicas que tienen. Entonces podemos revisar aquí entre el átomo de silicio y el átomo de oxígeno existen estas distancias en este sistema. Esta herramienta me va a permitir mover la estructura hacia donde yo quiera moverla. Esta herramienta significa para magnificar, es una lupa que me permite acercarme un poco más hacia la estructura en cuanto yo lo desee, o también asimismo alejarme con los comandos del teclado y del mouse. Esta herramienta me permite seleccionar con un lazo y esta me permite seleccionar de manera poligonal. Vamos a revisar estas otras dos herramientas, que son las herramientas de medida del enlace. Aquí podemos tomar los dos átomos y verificar cuál es el enlace. Esta otra herramienta me permite verificar los ángulos. Entonces aquí podemos ver que hemos creado nuestra molécula de cristobalita. Sin embargo, aquí podemos ampliar las celdas, ampliar los ángulos, verificar los ejes, las escalas y centrar. En esta parte de los rangos vamos a aumentar un poco los rangos en los diferentes ejes. Para ampliar el número de moléculas vamos a ampliar el rango en 0.3, digamos, el rango mínimo en 0.3 y en 0.4, 49, 18. Y los rangos máximos también los vamos a aumentar a 2.6, 6999. Este rango también a 2.6999, simplemente jugando un poco con el software, y este a 2.5. Aquí veremos que nos queda una estructura que es mucho más grande, que es mucho más compleja, y esta estructura nos muestra también cómo puede comportarse a manera de la unión de distintas moléculas. Entonces, cuando se unen distintas moléculas como las que acabamos de verificar, se produce una estructura de esta manera. Vamos a crear
de nuevo las caras sólidas, verificando los cubos. Aquí podemos verificar la estructura tetragonal. Que es un poco pequeña y no se alcanza a observar por lo visto. Entonces vamos a cambiar un poco la línea, que se vea un poco más grande, en otro color, verde. Verificaremos ya dentro de poco si es posible observar dónde queda la estructura tetragonal. Sin embargo, aquí podemos ver a través de los ejes que sí se trata de una estructura que parece a simple vista tetragonal. Tendríamos que revisarla para verificar que nos haya quedado bien respecto a los ángulos y respecto a las distintas propiedades que son necesarias. Este clic para autorrotar nos indica más o menos cómo va rotando la molécula. Es posible con esta herramienta que hay aquí también anotar. Esto era lo que les nombraba de la relajación, que es bajar un poco la energía de la molécula. Y esto nos permite también hacerla vibrar. Con esta herramienta podemos añadir hidrógenos, añadir carbonos, añadir lo que sea necesario. Vamos a revisar un poco sobre las distancias que hay entre las moléculas, entre los átomos y las moléculas. Entonces aquí podemos verificar cuáles son las distancias entre los átomos de oxígeno y de oxígeno y silicio. Lo podemos verificar aquí a través de esta tabla que encontramos. Listo. Entonces esta fue la estructura creada para la cristobalita por nosotros. Si quisiéramos guardar, simplemente vamos aquí a darle a la opción Save As. Save As. Bueno, como se trata de una versión demo, no podemos desbloquear esta función, por lo que no es posible guardarla, pero vamos a revisar si es una estructura parecida a la estructura que habíamos creado, a la estructura que habíamos seleccionado para este estudio. Bueno, como bien les decía, Crystal Maker tiene la opción de que es una biblioteca bastante amplia. Vamos a revisar entonces en nuestra biblioteca de Crystal Maker, vamos de nuevo a la aplicación y a la biblioteca. Como la primera pantalla que nos abre es la biblioteca, simplemente podemos entrar hacia las distintas opciones que vamos a tener. Como hemos estado realizando un estudio respecto a la cristobalita y al comportamiento de la cristobalita bajo presión, vamos a hacer la revisión de esta estructura, que ya se encuentra por este lado. Aquí esta nos muestra cómo a diferentes presiones ocurre una, ¿cómo se dice eso? Como una redimensionalización de las longitudes de enlace, cómo afecta la presión a esta estructura. Podemos observar que estos datos fueron publicados por Downs y Palmer en 1994 en un artículo denominado el comportamiento de la alfa-cristobalita a diferentes presiones, con la fórmula química SiO2, que fue la que acabamos de crear. Vamos a hacer la revisión. Aquí tenemos ya la estructura de la cristobalita bajo presión en nuestro software. Como bien lo decía, esto está dentro del marco de esta investigación, para la cual es posible observar que existen las distintas estructuras a diferentes presiones. Aquí las estructuras son las mismas, pero la presión va aumentando desde 1 hasta 16 kW, desde 0 hasta 16 kW. Esta estructura es exactamente la misma que habíamos creado, simplemente el oxígeno son los puntos rojos y el silicio
son las estructuras, los puntos rosados que forman las estructuras de la cristobalita. Aquí podemos hacer la misma revisión de la estructura, podemos revisar el enlace, podemos revisar los distintos planos, las distintas caras, las celdas unitarias y, como les decía, también el fondo. Vamos a cambiarle un poco el fondo. No se ve tanto, entonces vamos a dejarlo un poco más claro. Listo. Entonces vamos a hacer una revisión sobre cuáles son los ángulos de enlace para cada una de estas estructuras. Entonces aquí nos dice, aquí en esta primera parte, seleccione uno de los átomos. Entonces vamos a seleccionar este átomo de oxígeno, este otro átomo de oxígeno y este otro átomo de oxígeno. Vamos a seleccionar estos tres átomos. Vamos a seleccionar estos dos átomos de silicio, átomo de silicio y átomo de silicio. Podemos ver que hay un enlace de 123.018. Vamos a verificar el ángulo de enlace entre este silicio y este silicio, que sería 3.070. Vamos a ir al siguiente. Entre este silicio y este silicio, perdón, vamos a volverla a tomar. Entre este silicio, vamos a medir este silicio y este silicio, el ángulo de enlace es un poco mayor, de 3.057. Vamos a revisar el de 7 kbar. Cuando se tienen 7 kbar, vamos a tomar otra vez de nuevo el átomo de silicio y otro átomo de silicio. Este átomo de silicio y este átomo de silicio. 3.035 la distancia del enlace. Entre silicio y carbono tenemos un enlace de, 1.609. Vamos a revisar el de 10 kbar. Este y este. La distancia del enlace entre este es 1.611. Aumenta un poco la distancia del enlace. Y entre este y este también vamos a revisar de nuevo la distancia del enlace entre este átomo de silicio y este átomo. Disminuye un poco la distancia del enlace. Bueno, entonces aquí tenemos el pantallazo de la pantalla Bueno, aquí tenemos el pantallazo de la ventana en la que pudimos entrar para revisar el comportamiento de la cristobalita cuando se aumenta la presión. Nos vuelve a recordar que esta es la versión demo y que pues hay algunas funciones que no podremos cumplir. Sin embargo, pues vamos a seguir con el OK. Ampliemos un poco esta ventana para revisar. Bueno, entonces aquí lo único que podremos revisar es un poco cómo ocurre pues digamos como que se ve afectada la distancia de enlace y los ángulos de enlace de la cristobalita a diferentes presiones. Como hipótesis podemos tener en cuenta que probablemente al aumentar la presión los ángulos los ángulos de pronto no se habían modificados para no modificar la estructura de la cristobalita. Sin embargo, la distancia del enlace que hay sí puede verse un poco afectada. Vamos a tener en cuenta pues esto y vamos a verificar con nuestra herramienta para verificar los distintos enlaces. Entonces en esta parte nosotros tenemos esta herramienta, esta barra de herramientas, que vamos a mover un poco por acá, y que nos permite aquí revisar los ángulos. Entonces vamos a tomar los ángulos oxígeno, silicio, oxígeno. Perdón,
Vamos a volverlos a tomar. Oxígeno, silicio y oxígeno. Entonces podemos revisar que aquí hay un ángulo de 19.79 a 0 kilobar. Vamos a ir a la siguiente estructura. Esta siguiente estructura podremos revisar de nuevo aquí el ángulo. Oxígeno, silicio, oxígeno. Y vemos que hay un ángulo un poco mayor que es de 76.11. Vamos a revisar la siguiente estructura. El ángulo de esta estructura lo vamos a tomar así, 0, oxígeno, silicio, oxígeno, es un ángulo de 20.56. Podemos darnos cuenta que el ángulo está aumentando progresivamente a medida que va aumentando la presión. Vamos a revisar el siguiente ángulo. Oxígeno, silicio, de nuevo, perdón. Oxígeno, silicio, oxígeno. Un ángulo de 80.046. Puede que esté variando de pronto a la conformación tridimensional que tiene la molécula. Vamos a revisar este otro. Pero si nos podemos dar cuenta, el primero era de 70, el otro es de 80, uno de 19, uno de 20 y el final, que son 5 ensayos. En este ensayo vamos a tener un enlace de oxígeno, silicio, oxígeno de 20.977. Si nos podemos dar cuenta, el ángulo de enlace amplió un poco a medida que aumentó la presión. El ángulo de enlace entre oxígeno, silicio y oxígeno. Ahora vamos a hacer una revisión respecto a la distancia entre los átomos, que es la distancia de los enlaces. Vamos a tomar esta primer molécula. Vamos a tomar entre silicio y oxígeno. Un ángulo de, una distancia de 1.602 Armstrong para 0 kilobares. En la siguiente vamos a tener una distancia de silicio a oxígeno 1.108 Armstrong. Vamos a 7 kilobares. Vamos a revisar cómo ocurre ese comportamiento. Se sigue ocurriendo de la misma manera. De oxígeno a silicio 1.599. Podemos ver que ha aumentado. Vamos a ver la siguiente. Entre oxígeno y silicio y oxígeno 1.602, el ángulo es muy similar. Y de nuevo entre oxígeno y silicio 1.588. Podemos darnos cuenta que los distintos enlaces como podemos observar, esta es la ventana que nos abre cuando vamos a revisar la estructura de la cristobalita a distintas presiones. Podemos ver que nos indica de nuevo que esta es la opción demo y que debemos revisar, acceder a la licencia. Simplemente podemos darle aquí OK para continuar la versión demo. Ampliamos un poco la ventana y podemos observar que pues esta es una estructura muy similar a la que acabamos de crear. Vamos a revisar aquí que eso se trata de una estructura tetragonal, efectivamente, en la que podemos ver nosotros los distintos cristales formados por la cristobalita. Vamos a tomar esta estructura como la estructura inicial y vamos a verificar los ángulos de enlace a medida que están las diferentes presiones. Entonces vamos a ubicar la molécula de manera que podamos estudiarla. Creo que puede ser así. Vamos a tomar esta estructura que tenemos aquí. Vamos a acercarnos un poco hacia pues lo que puede ser una parte de la estructura.
Entonces simplemente nos acercamos, alejamos un poquito también. Esta es la estructura que tenemos a 0 kilobar, una presión inicial. Esta es nuestra presión inicial, vamos a separarnos un poco más. Perdón, debemos cambiar un poco la herramienta. Con esta herramienta nos podemos alejar y podemos rotar también un poco la estructura según sea necesaria. Vamos a fijarnos nosotros en esta estructura que vamos a tener acá. Entonces, con esta barra de herramientas que tenemos por este costado, vamos a tratar de moverla un poco para que se pueda ver. Esta la tenemos acá y podemos verificar la distancia del enlace y el ángulo del enlace. Entonces vamos a verificar los ángulos oxígeno, silicio, oxígeno y la distancia del enlace entre oxígeno y silicio en diferentes planos. Digamos que en un plano tenemos que tener siempre en cuenta que los planos sean los mismos para que tomemos los mismos átomos. Entonces vamos a tomar oxígeno, silicio y aquí verificamos que hay un enlace de casi 1.604 Armstrong entre oxígeno y silicio. Vamos a verificar ahora el enlace entre oxígeno, silicio, oxígeno. Oxígeno, silicio, oxígeno. Esperen un momento, por favor. Vamos a verificar. Entonces, el primer átomo que nosotros vamos a tomar es el oxígeno, el segundo es el silicio y el siguiente va a ser oxígeno. Entonces, este ángulo es un ángulo de 108.207. Vamos a irnos hacia otra molécula. 108.207, listo. Esto lo podemos tener en cuenta y estos ángulos van a poder quedar marcados con la herramienta, con esta herramienta, perdón, es un poco incómodo. Oxígeno, silicio y oxígeno. Oxígeno, silicio y oxígeno, un ángulo de 180. Y aquí podemos colocar que quede marcado el ángulo. Bueno, vamos a verificar el ángulo. Oxígeno, silicio, oxígeno. Un ángulo de 108.207. Ese ángulo lo podemos dejar guardado, incluyendo también la distancia en el enlace, que dijimos que era de oxígeno a silicio de una distancia tomamos de nuevo la distancia oxígeno-silicio, que es de 1.604, y podemos colocar una etiqueta. Vamos a colocar una etiqueta, listo. Entonces vamos a seguir con la siguiente presión, que es una presión de 1 kilobar. Entonces vamos a hacer la revisión, que tendremos que ampliar, pero vamos a ahorrar un poco estas estructuras. Vamos a acercarnos un poco más hacia cualquiera de los átomos. Tenemos que revisar de nuevo que nuestros ejes se encuentren al igual que en estos, Z, Y, X. Z, Y, X. Vamos a mover un poco la estructura, que nos quede Z, Y, X. De esta manera nos acercamos a una de las estructuras, puede ser a cualquiera. Vamos a acercarnos hacia esta estructura, donde sea posible verificar un poco mejor el enlace. Nos movemos un poco sobre la estructura y vamos a verificar los ángulos de enlace.
Entonces vamos a tomar aquí la herramienta de ángulos de enlace y vamos a tomar uno que sea oxígeno, silicio, oxígeno. Un ángulo de 110 encontramos en esta primera parte, distinto al de 108, aumenta un poco más. Mirad, aquí está el mismo de 108, 386. Es un ángulo un poco menor. Y la distancia entre el oxígeno y silicio es definitivamente menor. Teníamos antes una distancia entre oxígeno y silicio de 1.6, ahora tenemos una de 1.5. La distancia disminuyó. Vamos a de nuevo tomar un poco, acercarnos hacia cualquiera de las estructuras. Y vamos a verificar también ángulos de enlace. Vamos a movernos un poco hacia la derecha. Tener esta estructura de acá. Y vamos a tomar los mismos ángulos y los mismos átomos. Entonces vamos a tomar un enlace entre silicio y oxígeno que definitivamente se ve disminuido. 609, sí, el ángulo se ve disminuido. Punto 500 se puede observar acá. Es una distancia un poco más pequeña. Y vamos a hacer la revisión del ángulo oxígeno, silicio, oxígeno. Un ángulo de 107 que también es un ángulo mucho más pequeño. Vamos a hacer la revisión del siguiente, que es el de 10 kilobar. Nos podemos acercar un poco hacia la estructura, vamos a movernos un poco hacia arriba. Vamos a tomar este átomo de acá. Nos acercamos hacia la estructura. Aquí podemos verificar un poco cómo se mantiene esta estructura. Verificamos de nuevo ángulos en la distancia entre los átomos, distancia interatómica 1.602, 1.611. Aquí aumenta un poco la distancia. Y vamos a verificar el ángulo. Oxígeno, silicio, oxígeno. Un ángulo de 107 que también se ve disminuido. Y por último verificamos esta estructura. Vamos a acercarnos hacia este átomo que se encuentra por este lado. Nos acercamos un poco hacia este átomo. Y vamos a verificar la distancia de nuevo entre sus átomos, entre carbono y silicio, oxígeno y silicio, una distancia un poco menor. Y vamos a verificar de ahora el ángulo entre oxígeno, silicio y oxígeno, que es un ángulo también definitivamente menor. Entonces podemos observar que hay momentos, para concluir que hay momentos en los que aumenta la distancia entre los átomos y también aumenta un poco el ángulo, y asimismo también ocurre un aumento entre los ángulos y una disminución también en algunos casos. Vamos a ver aquí una opción muy bonita que podemos tener para verificar el comportamiento, que es esta opción en la que se creará como una animación para verificar cómo ocurre el comportamiento a medida que va aumentando la temperatura. Entonces aquí nos está mostrando lo que acabamos de hacer y nos está mostrando cómo hicimos la verificación de cada uno de los ángulos. Entonces podemos volverlo a colocar.
Vamos a verificar la animación inicial. Entonces vamos a verificar un poco la animación que nos muestra Crystal Maker desde el inicio. Podemos ver que hay una contracción, es decir, una cercanía entre los átomos, se disminuye la distancia interatómica, y además de eso podemos ver que debido a la disminución de la distancia disminuyen un poco los átomos, pero a medida que ocurren distintas presiones, digamos que el volumen también disminuye. Entonces al disminuir el volumen se reorganizan los átomos y se presenta pues una diferenciación entre las estructuras. Esa es la demostración de nuestra propiedad física, que es el efecto de la temperatura sobre la cristobalita. Retornemos a nuestra presentación. Bueno, para los campos de investigación podemos ver que existen tres tipos de, ¿cómo decirlo eso? Como de productos publicados respecto a Crystal Maker. Los primeros son estudios sobre estructuras que son inorgánicas, los segundos son el estudio de materiales y sustancias, y el tercero es la divulgación de la cristalografía y la inorgánica. Vamos a hacer una revisión primero sobre los estudios de estructuras inorgánicas, para los cuales se encuentran muchos trabajos. Dos de ellos son: el primero, Uranium Trisulfide, que es un estudio sobre la estructura del trisulfuro de uranio, que fue hecho por Kwak, Gray, Jun y Ivers en el 2006. Y básicamente lo que nos muestra es que es una estructura, pues se realiza primero la modelización con este software y se construye la molécula mediante la gran biblioteca con la que se cuenta, y por ello es posible identificar las propiedades pues digamos que de este cristal como sustancia, y además del arreglo de sus átomos. Se puede concluir que el trisulfuro de uranio es un compuesto que es isoestructural con el triseleniuro de uranio, el cual tiene una estructura que es típica, que es un cristal típico, con simetrías de sitio en el átomo del uranio y entre los tres átomos de azufre. Y la estructura consiste en dos capas dimensionales con una dirección paralela que es bastante específica. El segundo artículo revisado es el pentaluridio de uranio, circonio y cesio. El segundo es el pentateluridiato de uranio, cesio y circonio, hecho por Kim, Gray y Ivers en el 2006. Si podemos ver, son pues digamos que autores similares que se dedican al estudio de algunas sales que no son muy comunes y sistemas complejos. De la misma manera que el trabajo anterior, los autores van a desarrollar el pentateluriato de cesio, circonio y uranio mediante la modelación a través del software Crystal Maker. Concluyen a su vez que se trata de una estructura que también es isoestructural con el pentateluriato de cesio, titanio y uranio. En las unidades de asimetría, los sitios son similares entre el titanio y el circonio, y las capas de estructura son organizadas por el uranio en bicapas que son trigonales. Estos estudios respecto a la estructura de materiales que son complejos es bastante importante, porque pues además de ampliar la biblioteca nos permite identificar algunas propiedades, sobre todo de sales que son complejas. Respecto a el estudio de materiales y sustancias, el primero es la dependencia de el óxido de cobre en la estabilidad como fotocátodo, y las investigaciones respecto a la simulación con materiales. Existen trabajos muy interesantes de cómo se observa en esta investigación la estabilidad del electrodepósito P de óxido de cobre gracias a la predominancia del catión en la superficie donde el cobre permite que la reducción ocurra. Esto está asistido con protones para la reducción aislada. Sin embargo, la descomposición no ocurre y la estabilidad desconocida de los cristales
es evitable con procesos de fotodescomposición al examinar la variabilidad de lo anterior con el comportamiento fotoquímico de las superficies de cobre. Es una investigación bastante importante porque permite identificar la estabilidad del fotocátodo del óxido de cobre como dependiente de los procesos fotoquímicos sobre las superficies de cobre. El siguiente es un trabajo del año 2010, que es la síntesis y caracterización de las aleaciones de cobre y magnesio en los estados iniciales de envejecimiento a temperaturas elevadas, realizado por Fusheng y Ming Pu, en el cual las estructuras de precipitación del trialuminio de cobre en distintos porcentajes a unas temperaturas elevadas. Estas aleaciones son sometidas a un tratamiento térmico y posteriormente son envejecidas. Todo esto se hace por microscopía electrónica de transmisión y por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Estos diagramas de difracción de electrones son seleccionados con el software para simularlos e identificar las estructuras que son ordenadas en los experimentos. Y finalmente tenemos otros dos trabajos dados en pues digamos que para la enseñanza, que son libros para la divulgación de la cristalografía y la inorgánica. El primero es la mineralogía y la óptica mineralógica de Dyer, Gunther y Taza, el cual es un libro de nivel universitario diseñado para temas sobre rocas, minerales y mineralogía sistemática, óptica y cristalografía. El libro se desarrolla para facilitar el aprendizaje a través del método de Spiral Learning, con los capítulos introductorios y con capítulos que son avanzados. Cuenta con un DVD-ROM y recursos para iPod y para iPad. El recurso visual de este producto, las fotografías a color y las ilustraciones, son realizadas a partir de Crystal Maker, y también es utilizado el software Crystal Visualizator de Crystal Maker. Y el trabajo final es el de Introducción a la Formación de Rocas Minerales de Deere, Howe y Salzman, un libro diseñado para estudiantes de pregrado en cuestiones de mineralogía, petrología y geoquímica, estudiantes que vayan en un nivel básico o en un nivel avanzado, porque cuenta también con un CD-ROM y que es interactivo con las imágenes de Crystal Maker y Crystal Viewer para que sean modificadas a partir de visualización. Bueno, respecto a las aplicaciones, el campo de aplicaciones, como podemos ver, está en el campo de la educación como herramienta didáctica. Ya podemos ver que el visualizador es bastante importante, bastante fundamental. También es importante como herramienta didáctica porque nos permite observar la creación de cristales y estructuras moleculares. En la industria como diseño de materiales y metalurgia, ya teniendo en cuenta un poco más la simulación, un poco más que el modelamiento. Bueno, también es importante el modelamiento porque podemos crear algunas estructuras, y la simulación para digamos que verificar las propiedades que tienen algunos de los materiales y de los metales y de los cristales que estamos creando. Y finalmente en química teórica, como bien hacíamos mención hacia la primera parte de los campos de investigación, en estudios de complejo ligando y de comportamiento de las sustancias. Agradezco la atención y finalmente quiero regalarles la cibergrafía. Estos fueron algunos de los trabajos revisados, y finalmente recordarles que este fue el trabajo realizado el trabajo revisado de Downs y Palmer para el American Mineralogist de 1994, con el cual se hizo la simulación y el modelamiento a partir del software.